Día 214 de la emergencia sanitaria y hoy me van a permitir hacer un paréntesis. Voy a dejar de hablar por un rato de la pandemia para hablar de otra pandemia. El día de ayer tuve el privilegio de ser invitado a un panel del Teatro La Plaza con motivo de la obra San Bartolo que se puede ver ahora por internet, junto con mi colega periodista Paolo Ugaz, con Álvaro Urbina, quien fue víctima sexual del sodalite pederasta Jeffrey Daniels, y moderaba el panel el actor Claret Kea, quien participa en la obra San Bartolo. El motivo de la cita, de la convocatoria, era qué había pasado con el sodalicio hasta el momento. Si ha habido justicia humana, divina, de algún tipo. Y la respuesta es no. No ha habido ningún tipo de justicia en el caso sodalicio. En el caso de la justicia humana, por ponerlo de alguna forma, el caso se encuentra en la primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Criminalidad Organizada, ¿no? En el Congreso de la República existe un informe que ya está hecho, que elaboró un grupo de congresistas presididos por el legislador Alberto de Belaunde, donde no solamente estaba el caso sodalicio, sino estaba el caso del Colegio Héctor de Cárdenas, casos en la selva, en diferentes sitios. Y está ahí. Y en vez de discutir en el Pleno las cosas importantes, ustedes han visto lo que está pasando, ¿no? Este Congreso discute cojudeces. Las cosas medulares simplemente las encarpetan y las dejan de costado. Bueno, eso es lo que está pasando en el caso sodalicio. Esta organización creada por Luis Fernando Figari, peruano, limeño, en el año 1971, y que no ha sido sancionado como todo el mundo esperaba. Lo que hubo al final fue una sanción, una burla, una estafa, un atropello contra las víctimas, ¿no? Porque eso fue un bofetazo, una bofetada en la cara de las víctimas, a quienes se les trató de cómplices, donde mostraron una sentencia que supuestamente había tomado 6 años de investigación. Decían que habían hablado con las víctimas y no habían hablado con las víctimas, estos miserables. Porque así está en el documento Vaticano. Y cuando hemos hablado con las víctimas, nunca hablaron con las víctimas. En fin, al final Figari sigue siendo sodalite. Hay gente que cree que lo expulsaron. No, Figari sigue siendo sodalite. No ha sido expulsado, nunca fue expulsado por la institución. Es más, sigue siendo financiado por la institución y vivía cuerpo de rey en Roma. ¿Y por qué no lo votaron? Porque supuestamente Figari, al crear el sodalicio, fue una suerte de mediador de un carisma de origen divino. En consecuencia no lo podían expulsar. En consecuencia el sodalicio lo tiene que mantener hasta el final, hasta que se muera, porque en algún momento el tipo ha sido pues una suerte de reposadero de una paloma que era el Espíritu Santo, que lo insufló y lo inspiró y lo hizo crear esta maravillosa obra de Dios que se llama sodalicio, que terminó albergando pederastas, entre otras cosas. Pero lo cierto, la verdad de la milanesa, es que la Iglesia jamás ha reparado en el hecho de que Figari creó el sodalicio en el año 71, pero ya a mediados de los 60, con todo lo que se sabe ahora, que está documentado, Figari se llevaba a chicos de cuarto y quinto de media que querían postular a la Universidad Católica, se los llevaba de a 2 por 2 meses a su casa de playa en San Bartolo con el pretexto de un retiro académico. Y como han habido testimonios en la revista Caretas en noviembre de 2015, en esos retiros académicos pasaban muchas cosas. Como que Figari le decía a los chicos, la mejor manera de aprender el conocimiento es quitarse la ropa, estudiar desnudos, quedarse a lo sumo pues en calzoncillos, ¿no? Y la disciplina es fundamental, tienen que bañarse en agua fría. Entonces Figari se metía en las duchas para observar, para verificar que ellos, estos chicos, se estuviesen bañando
con agua fría y por supuesto que se quedaba ahí mirándolo, ¿no? Esto pasó a mediados de los 60, antes de crear el Sodalicium en el 71. Bueno, asumamos que el Espíritu Santo bajó del cielo, se posó en la cabeza de Figari, lo iluminó, creó el Sodalicium. 2 años después, en el año 73, y entre el año 73 y 75 son las primeras denuncias de abusos sexuales que se confirman en el caso de Figari, que están validadas. Bueno, entre el 73 y el 75, el padre Armando Nieto Vélez, sacerdote jesuita, ya fallecido, conocido historiador, recibió la primera denuncia contra Luis Fernando Figari. Esto no aparece en el libro Mitad monjes, mitad soldados, aparece la alusión genérica, lo que pasa es que en ese momento teníamos un par de fuentes, luego nos ha confirmado esta versión más de 3 o hasta 4 fuentes. Y la respuesta del padre Nieto, a quien conocí, fue realmente increíble, ¿no? Le dijo algo así como Cristo fue clavado en la cruz, tú también lo has sido. Tienes que tomar este tema con mortificación y sacrificio, como un sacrificio. Esa fue la respuesta del padre Armando Nieto Vélez a la primera víctima documentada de Luis Fernando Figari en el año 73. Entonces, para concluir, me pregunto, si una organización, si el fundador de una organización, antes de crear esta cosa religiosa, ya tenía comportamiento pederasta, al fundarla, lo primero que hace es trabajar a chiquillos de 13, 14 años para luego abusar de ellos. ¿Es el merecedor de un carisma de origen divino? Claramente no. El Sodalicium es una secta, es una organización, por lo menos durante poco más de 40 años lo ha sido. Una secta, una organización de características sectarias con ropaje religioso que se infiltró en la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica hubiese sabido todo lo que hizo Figari, jamás habría sido reconocida oficialmente y formalmente por el Papa Juan Pablo II. Jamás. Pero esa es la historia, el Sodalicium sigue ahí existiendo, sus cómplices y encubridores están felices de la vida, todos se han ido fuera del país y la vida continúa y nosotros regresamos el día de mañana si el fucking virus lo permite. ¡Chau!